para adorarte. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues en esta mañana ya estamos al aire, ya estamos aquí en Radio Consentido 96.9 FM, una vez más en este precioso día de martes, ¿verdad? Ya estamos a martes, ¿verdad? Martes precioso, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por la misericordia que el Señor nos da, ¿verdad? De estar un día más de vida aquí en esta tierra, ¿verdad? Que solamente vamos de pasada, pastor, ¿verdad? Y pues le damos gracias a Dios en esta mañana y pues le damos la bienvenida a todos nuestros amigos radioescuchas, ¿verdad? Y también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿verdad? Facebook, ¿verdad? Y pues WhatsApp, ¿verdad? Y tantas, ¿verdad? Tantas y tantas ahorita redes sociales que hay. Y pues le damos la cordial bienvenida, les damos un fuerte abrazo en este precioso día y esperemos que sea de bendición, que eso es lo que realmente pretendemos, ¿verdad? Que sea de bendición, aprendamos siempre algo de parte de Dios. Así es que en esta mañana, pues estamos aquí ya en tu programa, es un nuevo programa que está iniciando aquí en Radio Consentido 96.9 FM, es un programa que nuestro hermano, pastor Omar Barraza, ¿verdad? Aquí presentándose y ahorita le vamos a dar una introducción para que él vaya presentándose, quién es, ¿verdad? De dónde viene, ¿verdad? ¿Cuándo nació? No se dice, ¿verdad? Aquí está nuestro hermano pastor presentando este programa. Es un programa que yo creo que va a ser de grande bendición. Es un programa que se ha titulado Tanatología de acuerdo a la Biblia, ¿sí? A lo mejor no has oído hablar esta palabra, no la has escuchado, pero yo creo que si nos sintonizas continuamente, yo creo que vas a aprender mucho acerca de este tema, ¿verdad? Es un tema muy importante, así es que quiero que se presente, ¿verdad? Nuestro hermano pastor Omar, y le damos la cordial bienvenida. Pastor. Amén, gracias hermano. Pues me da un gusto, ¿verdad? También volver a estar con ustedes aquí, los que nos están escuchando y viendo también ya, claro. ¿Verdad? Pues es un placer, mi nombre es Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, ahí es donde estamos sirviendo, hermano, en lo que es el área del tribunal que se le conoce, ¿verdad? Ahí en la Carlos Chavira, ahí estamos, y pues vamos a estar llevando, hermano, un tema que es muy de acuerdo a nuestra actualidad por lo que se está viviendo, claro. Sí, la tanatología nos ayuda, a veces tenemos un concepto tal vez equivocado o nos vamos enseguida por lo que la palabra nos dice, o a veces no conocemos, no hemos estado relacionados con ese tipo de términos. ¿Qué es la tanatología entonces? ¿O cómo pudiéramos hablarlo bíblicamente? Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí pues es un eufemismo, ¿verdad? Que está hablando Pablo de los que duermen, pues son simplemente los que ya partieron, los que ya murieron. Ok. Sí, entonces hablar de tanatología, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Su etimología nos habla thanatos, muerte, ¿sí? Entonces sería un estudio de la muerte. Y así a veces enseguida lo tomamos como un estudio o un tratado de lo que es la muerte, y pensamos entonces que vamos a hablar de pura muerte, de puras pérdidas. Ok, pastor. ¿Qué le parece si nos vamos introduciendo un poquito más? Porque yo me gustaría, pastor, sí, que nuestros amigos radioescuchas vayan conociendo un poquito más al pastor Omar. ¿Qué le parece? ¿Sí? Y así ahorita con esta pequeña introducción que ya nos hizo, ¿verdad? Nos gustaría, ¿verdad?, que nuestros escuchas, nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, vayan conociendo un poquito más, ¿verdad?, a nuestro hermano pastor. ¿Cómo inició su ministerio? ¿Cómo inicié? Estamos hablando de 16 años para atrás, en el lugar donde estamos. Dios nos llamó a través de las circunstancias. Quisiera irme un poquito todavía más atrás, 7 años. Dios nos quería dejar en algunos lugares pastoreando y nosotros no, nos estuvimos oponiendo. Sí, ¿verdad? Entonces eran 7 años, ya había estado yo 2 años como interino,
en un lugar que prácticamente habían cerrado y me tocó otra vez empezar a abrirlo, a trabajar, y de ahí es donde ya partimos ahora sí a lo que es el Templo Casa del Alfarero, ahí en el tribunal. Okay. Ahí es donde nosotros iniciamos, hermano, fue un trabajo difícil, sí, por la situación que se dio ahí, y ahí es donde nosotros iniciamos entonces a trabajar, okay, sí, la obra, el ministerio en el Señor, a pastorear en ese lugar. ¿Y cómo nace esto, precisamente esto de la tanatología, verdad? Por medio de usted, ¿cómo es que nace? Bien, viendo la necesidad, hermano, mire, yo empiezo a trabajar dentro de lo que son las escuelas, tanto primaria, secundaria, preparatoria, ¿sí? Y cuando yo empiezo a trabajar en ello, veo las necesidades que hay, no solamente en cuestión de lo que era mi área de trabajo o de inicio, que era en valores. Yo empiezo con valores, a trabajar nada más 3 valores, no me involucraba en tantos, ¿verdad? Para no hacerlo tan complejo, hacer algo simple como colores primarios, trabajo nada más honestidad, responsabilidad y honestidad, okay, nada más, y de ahí empiezo a combinarlos y a derivar otros valores, vamos a decir, y empezamos a trabajar lo que era la área de prevención, ¿sí? De drogas, de lo que son redes sociales, de embarazos, lo que es formación cívica, ética, a reforzar ciertas asignaturas, ¿sí? La cultura de la legalidad, vamos, empiezo a trabajar ese tipo de áreas, hermano, okay, normas de urbanidad, y cuando empezamos a ver todo esto, vemos que hay entonces una necesidad de que el joven empiece a conocer. ¿Por qué, hermano? Porque cuando en tercer año, en primaria, nos hablan ahí de lo que es cómo uno nace, cómo crece, cómo se reproduce y cómo muere, pero hasta ahí se acabó. Ya no se vuelve a tratar, hermano. O sea, lo que es esta necesidad de saber qué es el siguiente paso. Vamos envejeciendo, vamos creciendo y van sufriendo pérdidas ellos, o sea, por eso la tanatología nos habla de lo que son pérdidas significativas, no es solamente la muerte, son pérdidas significativas. Entonces, dentro de la primaria, hermano, surge algo preescolar, ¿sí? Y primaria, hay algo que sucede ahí. Los niños, todavía niños, viven bajo una burbuja paternalista, pudiéramos decir. Sus papás los llevan, sus papás van a la hora del recreo, les llevan el lonche, van por ellos, los llevan, los traen, están en las diversas actividades, pero cuando ellos van a la secundaria, que es una de las áreas más difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una etapa muy vulnerable el joven. Vamos a decirlo así, no hay una identidad en él. No hay un carácter definido como tal, todavía hay una lucha. Al momento de entrar a la secundaria, hermano, yo lo que empecé a ver en el adolescente ya o preadolescente es de que van luchando porque van saliendo de esa burbujita. Okay. ¿Sí? Fíjese, o sea, aquí vamos viendo duelos que ellos se están viviendo. Sí, que es de lo que se trata de trabajar con la tanatología. Hay una pérdida, vamos, ya sus papás no van a estar con ellos como estaban antes, claro. Ya no van a, o sea, tal vez van por ellos, van y los dejan y van por ellos de regreso, pero ya en el receso, porque ahora ya no es recreo, ahora es receso, ¿verdad? Ya no están. Claro. Y ahora, hay jovencitos que estuvieron 6 años, hermano, juntos dentro de la escuela, en primero a sexto, 6 años que estuvieron juntos y con un solo maestro durante todo el ciclo escolar. ¿Cuánto ya tiene trabajando este tema? Esto lo tengo ya, hermano, son como unos 4 años. 4 años. Sí, es que es importante para que nuestros escuchas, ¿verdad? Vayan viendo que realmente usted como pastor realmente conoce el tema. O sea, esto no es algo improvisado, ¿no? Y eso es lo importante para nuestros seguidores a través de las redes sociales, a través de la radio Consentido, ¿verdad? Sí. Está viniendo gente como usted, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Que conoce el tema, o sea, que no nomás está improvisando el tema, ¿no? Y por eso es importante ir conociendo, ¿verdad? Los años que tiene dentro del ministerio, los años que ya tiene tratando ese tema y dónde lo está manejando, ¿verdad? Porque
gracias a Dios, Dios le ha permitido que se abran las puertas, ¿verdad? En el medio secular, ¿verdad? Claro. Donde hay mucho problema ahorita social, que es lo que pues nos tiene que importar, ¿verdad? Y tomar mucho interés, ¿verdad? Nosotros como pastores y como iglesia, Sí. ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Cuántos años más o menos tiene que nace este concepto de la tanatología, pastor? ¿Quién la empieza, Sí. perdón? Bien, esto, hermano, relativamente pudiéramos decir que es algo nuevo, por decirlo así, nace en 1969. Ahora, aquí hay una discusión, tal vez que muchos todavía tienen, Sí. si lo tienen como una disciplina, ¿sí? O lo tienen como una ciencia, Okay. ¿sí? ¿Por qué? Bien, vamos entonces a decirlo así. Este método nace con una enfermera o una doctora que se llamaba Elizabeth Cumber Rose, que nace en 1924, ¿sí? Y muere apenas en el 2004. Ella era de origen suizo que se nacionaliza estadounidense. Okay. En aquel entonces, hermano, para 1969, cuando ella viene, la mujer pues no la tenían en el lugar que hoy está, todavía estaba en una área relegada. Entonces, cuando ella viene a trabajar a Estados Unidos como doctora, le dicen, bueno, está bien, te vamos a aceptar, vamos a darte tu trabajo, te respetamos como doctora, pero como que no estaban del todo convencidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Vamos a darle una área, no sé, como de servicios paliativos, vamos a llevarla allá donde están aquellos que ya están por morir. A ver qué puede hacer, al fin, ya que estén los últimos días con ellos y bueno, al fin van a morir. A nosotros déjenos trabajar, vamos a tomarlo algo así, déjenos trabajar con la gente que todavía tiene esperanza. Ellos ya no, ellos ya van de salida. Cuando mandan a esta doctora para allá, ella empieza a trabajar con aquellos enfermos terminales, pero empieza a ver la situación de una manera muy distinta, hermano. O sea, ella empieza con ellos a tratarlos de una manera diferente. Llega, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te escucho? ¿Cómo te trato? O sea, ella empezó a sentir, hermano, la necesidad de ponerse en los zapatos del que estaba allí en aquella cama. Por eso hay esa frase que se dice consolar siempre, ¿sí? Ayudar a veces. ¿Es una frase de ella? Sí. Okay. Sí, o dentro de la tanatología se utiliza esta frase. Okay. Consolar siempre, ¿sí? Ayudar a veces, pero nunca dañar. Y a veces es esa falta de tacto, hermano, que hay dentro de los hospitales. Es lo que a veces, mire, con mucha gente con el solo hecho de escuchar cáncer, siente que ya murió. Ya no tiene sentido para seguir luchando, ¿sí? Entonces, en sí la tanatología nos enseña a aprender a vivir, no aprender a morir, y aceptar la muerte como uno de los pasos que vienen a nuestra vida. O sea, dentro del año tenemos 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno, y no podemos decirle, yo quiero pura primavera, a mí el verano no me gusta. Hay que aceptarlo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando ella empieza a trabajar con aquellos enfermos, ellos empiezan a cambiar, hermano, su forma de pensar, de sentir. Y de repente los doctores que estaban al exterior de aquella sala, ya de enfermos terminales, dicen, bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué que ellos empiezan? Vaya, se escuchan cantar, se escuchan reír, se escuchan de otra manera. Aquel que le quedaban 2 días, 4 días, ya pasó un mes, se está recuperando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, aquí esta doctora Elizabeth es donde ella quiere implementar de cierta manera, o ella ofrece este método para trabajar con esos enfermos terminales. Okay. Enseñarles que sí, viene la muerte como parte de la vida, pero hay que también aprender a capitalizar, hermano, de cierta manera lo que está llegando a nuestra vida. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿usted se podría considerar una persona de tanatóloga? Bueno, ¿qué es un tanatólogo? Vamos entonces a explicar, ¿verdad? Exacto.
Un tanatólogo, hermano, vamos a decir que es un acompañante durante el proceso de un duelo o una pérdida significativa. Y cuando hablamos de una pérdida significativa, estamos hablando de cualquiera, ¿sí? Algo que usted, hermano, quiere hacer, un plan que usted tiene, según se dice dentro de la tanatología, según 15 días después que haya pasado el tiempo en que no se hicieron sus planes, entra una frustración, ¿sí? Entonces a los 15 días se convierte en un duelo. ¿Por qué? Porque ya no se logró lo que usted quería. Claro. Entonces aquí hay una pérdida. Entonces no vamos a hablar solamente de una pérdida de un ser humano, de un familiar. Aquí entonces entra tanto la pérdida de una mascota, que para unos puede ser, ay, es un animalito, sí, es un animalito, pero hermano, para ciertas personas, ese animalito era parte de la familia. Claro. Era el núcleo familiar donde todos llegaban y lo recibía, o sea, no era solamente un animalito. Claro que no. No. Pérdida puede ser incluso hasta una planta, un árbol, Claro. puede ser un carro, puede ser una casa, pueden ser bienes materiales, Claro. o sea, puede ser la salud, perder una extremidad. ¿Se imagina a alguien que se dedica a cantar y pierde la voz? Claro, claro. Sí, unas cuerdas vocales ya se dañan, alguien que toca y tienen que amputarle tal vez una mano, son pérdidas significativas. Y aquí hay que ayudarle a vivir, a aprender, ¿sí? A salir adelante. Por eso decía, a capitalizar, hermano, lo que estamos enfrentando en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar un tanatólogo, ¿sí? Es alguien que nos va a acompañar por un espacio de tiempo. Esto tiene cierto tiempo, hermano, porque no vamos a poder estar toda la vida con ellos tomados de la mano. Claro. Vamos a darle ese empujoncito que necesitan para salir adelante, ¿sí? Entonces, eso es lo que vendría siendo un tanatólogo, un acompañante durante el proceso del duelo, cuando se hace la elaboración, que más adelante pues estaríamos viendo lo que es un proceso de elaboración en el duelo. Ok. Entonces, pastor, todos, aquí por ejemplo podríamos decirlo, ¿verdad? Todos necesitamos de todos, por lo que acabo de decir. Claro. No por el hecho, ¿verdad?, de que yo tenga una licenciatura, una maestría, o por no decir un doctorado, ya lo sé todo. No, todos, claro, hermanos, necesitamos en determinado momento. Y esto es lo bonito. O sea, estamos hablando de que así como las estaciones del año necesitan una de la otra, claro, ¿verdad? Así nosotros necesitamos unos de los otros. Y aquí es donde vamos a tener que aprender, hermano, a vivir ayudando como para poder también ser ayudados. ¿Sí? Aquí todos tenemos, hermano, la necesidad, somos mortales y todos vamos a pasar por diferentes necesidades. Pasamos por dolor, por frío, por hambre, escasez. O sea, aquí no porque yo tenga una posición económica o de una carrera. Decía ahorita, mire, esta pandemia lo que nos está enseñando, hermano, yo así lo alcancé a ver. Esta pandemia nos enseñó que no hay ni rico ni pobre. Para esta enfermedad fue igual. Sí, es que hoy en día hay un fenómeno. Yo lo alcanzo a ver, y ahorita por lo que está comentando pastor, ese fenómeno es a donde a veces la gente o pensamos o creemos que no necesitamos de los demás, ¿verdad? Y a veces se nos mete en nuestra cabecita, en nuestra mente, ¿verdad? Yo no necesito de ti, yo no necesito del médico, yo no necesito de aquello, el otro, ¿verdad? Se nos mete mucho eso hoy en día. Y cuando ya viene ese problema, yo alcanzo a ver eso, ¿no? Es cuando yo creo que necesitamos, ¿verdad? Ayuda, claro, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos acerca de eso? Sí, cuando nosotros somos jóvenes, creemos, ¿verdad?, que tenemos toda una vida, tenemos salud, tenemos fuerzas, tenemos sueños, tenemos metas, ideales, pero hermano, conforme va pasando los años, conforme va pasando el tiempo, vamos nosotros menguando, vamos dejando de ser aquel hombre fuerte, aquel hombre visionario, ¿sí? Y ese concepto que teníamos de triunfador,
vamos entrando en etapas, lo que decía ahorita, hermano, de frustraciones en las que decimos, Exacto. ya no pude hacer esto, Exacto. ya no pude hacer lo otro, o simplemente, aquí no es, hermano, que digo, tocando un poquito lo de la pandemia, no es que diga, esto me detuvo o por esto falleció un familiar a causa de esto. No, es que todos tenemos de cierta manera una cita con la muerte. Claro. Sí. Diario, ¿no? Diario. De una o de otra manera. Entonces, a veces pensamos, por eso le decía, cuando se nos toca en primaria lo que es la biología. ¿Qué es la biología? Mire, la biología dice que es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, Okay. así como los procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. Ahora, aquí, hermano, cabría decir entonces que este estudio debería de haberse llamado biología y no tanatología. Okay. Pero bueno, ya la biología ya estaba. Entonces, cuando nosotros no comprendemos, no entendemos que tenemos un proceso. Okay. Y aquella famosa frase que entonces llega a venir, que decía, así como te ves, me vi, y como me veo, te vas a ver. Te verás, ¿verdad? Sí, entonces, hermano, un día todo esto decía Pablo, esto se va acabando, va terminando, poco a poco se va acabando mi cuerpo, se van desgastando mis fuerzas. Claro. Yo me estoy rejuveneciendo por dentro, estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque estoy capitalizando, hermano, las experiencias. Sí, claro, todo ese tipo de vicisitudes, de vivencias o de confrontaciones contra la adversidad, me están dejando una enseñanza, claro. Si así yo lo quiero. Y eso es lo que me está rejuveneciendo, claro. Aunque mi cuerpo se está desgastando, ¿verdad? Qué importante es lo que Pastor Omar nos está compartiendo, ¿verdad? Porque hay cosas que hoy en día, pues muchos de nosotros a veces no podremos comprender, ¿verdad? Y esperamos que nuestros amigos radioescuchas, pues antes de hacer, ¿verdad?, un juicio, ¿verdad?, antes de hacer una crítica, ¿verdad?, pues hay que analizar un poco, ¿verdad? Por eso esta introducción, ¿verdad?, que estamos haciendo con usted, Pastor, para que vaya pues dando esta explicación de lo que es la tanatología, ¿verdad? Que a veces hasta se nos hace un poquito complicado hasta mencionarla, ¿no? Pero es importante, ¿verdad?, que todos los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿verdad?, nos siguen, y pues también inclusive, no sé, Pastor, pero si hay algunas preguntas que nos claro que sí, quieran hacer, pues para eso estamos, ¿verdad? Claro aquí. Que sí. Y pues si gustan nuestros queridos radioescuchas, ¿verdad?, si tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden mandarnos su petición, su pregunta, ahí a través de las redes sociales. También nos pueden mandar su comentario ahí en la cajita, ahí abajo, ahí nos puede escribir, ¿verdad? Y aquí el pastor le podría dar información también, le podría contestar su pregunta, ¿verdad?, con todo gusto. Pastor, vamos a ir entrando un poquito más en materia, ¿verdad? Y esto es como a veces hoy en día lo podríamos llamar, y yo creo que mucha gente le da miedo mencionar, ¿verdad?, la palabra muerte. Es una palabra que yo a veces cuando he platicado, Pastor, esto de la muerte, ¿cuánta gente hoy en día le da miedo mencionarla? Le da miedo, le da pánico mencionar la palabra muerte. Ni la menciones, la gente lo dice, ¿no? Ni la menciones, ¿verdad? Porque me estás trayendo hasta mención, mala suerte, ¿no? Pero yo a veces les comento, ya usted, ¿verdad?, nos va a dar su definición de este tabú, ¿verdad? Porque es un tabú que hoy en día hay. Yo a veces le digo, pues diario morimos, ¿verdad? Tratemos de quitarnos esos miedos, esos temores, ¿verdad?, que hay acerca de esto. ¿Qué nos puede decir acerca de este tabú de la muerte? Mira, hermano, si nosotros nos fuéramos a lo que es la etimología, manejamos la etimología grecolatina, y de ahí por eso sacamos esta definición de muerte, de tomarle cierto miedo, ¿sí? De no tratarlo, no tocarlo, porque muere y se acabó, es un fin, es algo que ya no tiene solución, es algo que nadie queremos vivir, ¿sí? Nadie queremos pasar por ahí. Claro. Pero
Curiosamente, dentro de la etimología indoeuropea, la palabra muerte, fíjese, significa separación. Entonces, nosotros, pero ese es el problema, que no lo tratamos. Exacto. Nosotros pasamos una separación o estamos durante procesos de duelo desde antes de nacer. O sea, aquel bebé que está dentro del vientre de su madre, que está en aquella placenta, está luchando, está rompiendo, ¿verdad? Va a romper esa bolsa en la cual estaba durante tantos meses, 9 meses gestándose, va a salir. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay una separación de su mamá, ¿sí? Ya no va a sentir el calor, Claro. ya no va a sentir la protección, ahora va a sentir otro tipo de ambiente, ¿sí? Pero nosotros no hemos visto esa parte, no lo hemos entendido así, por eso se convierte en tabú. Dentro de las casas nadie menciona porque sí, es cosa de asustarse, y más ahorita en esta pandemia. Claro. Si de por sí la situación ya está tensa como para estar hablando de muerte, no, Dios nos guarde. Dentro de los templos, ¿qué pasa? Hermano, a veces como pastores, la muerte solamente la tocamos cuando tenemos un funeral. O cuando hablamos de la gloriosa partida, ¿verdad?, hacia con el Señor, y ya vamos en camino para allá, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonito se oye todo esto, sí. Cuando tenemos a un féretro ahí, ¿verdad?, haciéndole una ceremonia, pero más no se habla, más no se trata. Claro. Precisamente digo, por el desconocer, ¿sí? Exacto. Todo lo que pudiéramos aprender, hermano, lo que nos puede enriquecer, saber y que vamos para allá. Pero ¿cómo enfrentarlo? Nadie nos prepara. Exacto. Por eso le decía, en la escuela nos enseñan cómo es que nacimos, cómo es que vamos creciendo, cómo nos reproducimos. Bueno, y se muere y punto. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más allá de la muerte? Ese es el problema, que por eso le tenemos tanto miedo a lo desconocido. ¿Y para qué hablar de algo así, verdad? Que nos va a causar hasta quitarnos el sueño. Estrés, ¿sí? ¿no? Sí, entonces, esto, hermano, aquí entonces poder decir, lo que es la tanatología nos enseña a soltar aquello que nos duele. Exacto. Nos duele ver partir a un ser querido, Claro. Nos duele ver partir a una mascota, decíamos ahorita, nos duele perder a un conocido, a un trabajo, perder un bien material. Nos duele, es algo que sí es causa de dolor, pero tenemos que aprender de esa pérdida. Claro, claro. Tenemos que llevar a cabo, hermano. Ahora, no podemos evadir el dolor. Exacto. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Tarde o temprano, o sea, pues va a llegar el momento, tenemos esa cita. Es lo único, por eso dice luego, lo único seguro que tenemos es la muerte. Y no hay vacuna. Y no hay vacuna. Sí, no hay vacuna para eso. Es tremendo, ¿verdad? Realmente es esto, ¿verdad? Y pues realmente hasta hay dichos acerca de este asunto de la muerte, ¿no? En el mundo secular ¿verdad? Dicen que todo tiene solución menos la muerte, porque hasta hay dichos de este tipo, ¿verdad? ¿Qué opina acerca de eso, pastor? Bueno, mire, se cuenta que había un pueblo que sufrió una crisis de muertes. Ok. ¿Sí? En este pueblo, pues la gente no quería que se murieran, querían seguir viviendo. Decían, ¿para qué morir si podemos seguir disfrutando de la vida? Y pues se dice dentro de esta fábula que pidieron ese deseo, que nadie muriera, y se les concedió. Hermano, el que trabajaba haciendo cajas perdió su empleo. El que estaba en el panteón ya no tenía, ¿sí? O sea, los hospitales tuvieron que cerrar de alguna manera ciertas áreas porque nadie era atendido. Entonces, fue de esta manera, hermano, que llegó al grado que se convirtió en una crisis. O sea, era necesario entonces que hubiera muertos.
Es como aquel hermano, ¿no? Que trabajaba de sepulturero y él decía en sus oraciones cuando llegaba a la casa y decía, Señor, pues gracias por estos alimentos que vamos a tomar, pues no te pido, ¿verdad? Que la gente muera, simplemente pues que no me falte qué comer. Ya sé, pero estaba pidiendo, ¿verdad? Que muriera la gente. O sea, de cierta manera, hermano, tenemos Sí, que caminar, ¿verdad? Ahora, fíjese qué curioso, cuando nosotros aquí, humanamente, sí, hablamos de esto, yo primero voy a la tienda, compro y después disfruto lo que adquirí. Claro, sí. ¿Sí? Si nosotros tratamos esto, vamos a aprender que aquí venimos a disfrutar y después pagar. Pues sí. Luego llega la factura, hermano. Sí, sí. Y es algo que no podemos evitar. O sea, ¿cómo me escondo yo de esto? Dígamelo a mí, pastor. Dígamelo a mí, pastor. Sí, es algo que no se puede evitar, Claro, hermano. claro. ¿Verdad? Se cuenta otra fábula, aquella que decía que un hombre andaba escondiéndose de la muerte, ¿verdad? Y ya tenía la fecha para cuando él iba a partir. Dijo, no, la muerte no me encuentra. Y dicen que se cortó el pelo y se disfrazó y se metió a un cine. Dijo, al cabo aquí entre el oscuro nadie me ve. Si viene la muerte no me va a ver. Y entró la muerte a buscarlo. Y empezó a buscar y nada. Dijo, no, pues no encuentro el que me iba a llevar. Pues ni modo, pues me llevo este peloncito. Al fin me tengo que llevar a alguien. Y se llevó a él. O sea, sí, hermano, tenemos que pasar. Es algo inevitable. Claro, sí. Es algo inevitable a lo cual nosotros nos tenemos que enfrentar. Pero hay que saberlo aceptar. Exacto. Si no, hermano, esto se nos va a convertir incluso hasta en amargura. Y nuestros últimos años los vamos a vivir amargados, dañando a los demás. Exacto. ¿Por qué? Porque ya me queda poco tiempo. Sí, sí. ¿Verdad? Porque no alcancé a hacer lo que yo quería. Sí, entonces cuando nosotros tratamos, por eso, esto se debería de convertirse de cierta manera en una asignatura dentro de las escuelas. Sí, a eso vamos a ir entrando, pastor, porque sí es importante, ¿verdad? Que la explicación que ahorita nos está dando, ¿verdad? Es importantísima, ¿verdad? Para la iglesia principalmente, porque todavía hay un tabú muy fuerte acerca de la muerte, sí, dentro de la iglesia, a pesar que hay el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y que realmente recitamos, ¿verdad? Leemos constantemente que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente se torna un ambiente hostil a veces hablar, ¿verdad? De la muerte. No lo mencione, pastor, no lo mencione, ¿verdad? En la casa no se puede mencionar, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es importante ir viendo este tabú, ¿verdad? Y quitando, ¿verdad? Este tipo de... Y conocer bien qué es la muerte, ¿verdad? Para los hijos de Dios, que conozcamos bien. Y yo creo que este tema, ¿verdad? Es lo que nos va a ir enseñando, ¿verdad? ¿Cómo es que nace este concepto, ¿verdad? De implementar, ¿verdad? De implementar parte de Dios y usted, ¿verdad? Ejecutar este trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es que nace este trabajo acerca de una asignatura escolar, pastor? ¿Cómo es que lo motiva? ¿Qué lo lleva a realizar esto? Por la necesidad, hermano, tal vez así como aquella doctora que le digo, fue la que empezó a llevar este método, Elizabeth Cumber Rose, viendo la necesidad que había en aquellos enfermos terminales. A mí me toca trabajar dentro de las escuelas con los alumnos, me toca trabajar con los padres y me toca trabajar con los maestros, en las tres áreas me toca. Y empiezo yo a ver, hermano, los diferentes tipos de duelos que están viviendo los jóvenes dentro de las escuelas. Para esto, pastor, disculpe que lo interrumpa poquito, sí, ¿verdad? ¿Qué tanto le costó trabajo usted entrar a este medio? Porque es importante que también nuestros escuchas escuchen, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Aprendan, porque no es nada fácil. No es nada fácil llevar este tipo de enseñanza, ¿verdad? A través de una sociedad que está muy dañada, muy maltratada, ¿verdad? Por el sistema, por lo que usted quiera, ¿verdad? Por el dolor, por las enfermedades, por esta pandemia, principalmente, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que lo lleva, ¿verdad? ¿Qué lo motiva, ¿verdad?
esta asignación, ¿verdad? Esta asignatura, ¿verdad? ¿Cómo es que se abrieron esas puertas para llevarlo ahí? Mire, cuando empezaba yo a trabajar con los jóvenes dentro de las escuelas, yo les hacía talleres y les daba ciertas charlas, sí, motivacionales, para poder tener a los jóvenes con una expectativa de salir. O sea, a mí dentro de la escuela, hermano, como orientador vocacional que se me llega a tomar, me decían, le vamos a dar este grupo o este otro, o este grupo de alumnos que están muy bajos en todos, tanto a nivel académico, ¿verdad? En su aprovechamiento, pero también tienen muchos problemas conductuales. Entonces, cuando me los empiezan a dar, yo trabajo con ellos y les hacía ciertos talleres, hermano, y al final yo siempre aprovechaba para tomar un momento de reflexión, unos 15 minutos al final de reflexión. Les ponía música, cantos de adoración instrumentales. Mire. Y ya empezaba yo a hacerles una reflexión y yo veía esto. Muchos jóvenes, a veces metía hasta 2 grupos, de 50 cada grupo, estamos hablando alrededor de 100 jóvenes, 80%, 90% terminaban llorando. Y otros hacían pucheros. Claro. Y otros se volteaban y otros se agachaban para no llorar. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque ellos creen, o así piensan, que llorar es un sinónimo de cobardía o de debilidad. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto, me recuerda a esta doctora, entonces, cuando ella estaba dentro de esas áreas de enfermos terminales, ¿sí? Ese tacto que ella tenía para trabajar con ellos, no para juzgarlos, no para criticarlos. ¿Por qué? Porque yo entonces debo de entender, hermano, que muchos de esos jóvenes vienen de familias disfuncionales. Sí. ¿Sí? De familias monoparentales, vienen viviendo con sus abuelos. Ahora, muchos de los jóvenes que están tal vez ahorita en preparatoria, si nos vamos un poco al trasfondo de ellos, de estos jóvenes de preparatoria que también me toca trabajar, muchos vienen de una orfandad que los dejó la violencia que empezamos a vivir alrededor del 2012, 2010, ¿sí? En aquellos tiempos tal vez eran niños, ahorita ya son unos jóvenes que están estudiando, pero que tienen la misma necesidad que cualquiera otro de vivir con sus padres, de tener una familia funcional, de tener un bonito desarrollo. Entonces, cuando ven que no pueden con todo esto, cuando entran en secundaria, hermano, que es una de las áreas más difíciles que a mí se me hacen para trabajar, pero más bonitas, porque más me apasiona trabajar con ellos, lo que decía ahorita, no hay una identidad definida. Ahí ellos entran y después de haber estado con compañeros ahora entran de diferentes escuelas, otros vienen con diferentes culturas, con diferentes formas de pensar, hay una competencia y aquí tienen que salir adelante por esa forma de vida dentro de la escuela, ¿verdad? Que es el ser popular, ¿sí? El ser popular. Y hay muchos jóvenes que no logran ser populares según el concepto que ellos tienen, ¿sí? Cuando yo veo esto, hermano, digo, necesitamos hacer algo con ellos. Claro. Verlos llorar, créanme, yo les decía, tengo que parafrasear mucho ahí en la escuela, yo no puedo decirles, la escritura dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿verdad? No, yo les hablaba de las lágrimas y yo les decía, ¿qué son las lágrimas entonces? ¿Qué son las lágrimas? Mire, llorar, hermano, yo no puedo decirles esto porque no me lo van a entender, pero cuando lloramos liberamos opioxenos y oxitocinas, que son dos hormonas que liberan el dolor. Claro. Sí, además, ese tipo de lágrimas, hermano, eliminan virus y bacterias. Y otra cosa, cuando lloramos, es un sentimiento como reír, tan necesario como reír. Pero cuando lloramos, hermano, sacamos muchas cosas que traemos. Nos deshogamos, empezamos la respiración aumenta, de tal manera que cuando aquel que llora, hermano, o que tiene este momento de llanto, se relaja, el estrés se va, o le entra un sueño, o incluso hay quien dice que hasta hambre le da después de llorar. Pero es un relajamiento, es algo bonito, que no tampoco se enseña, hermano. ¿Sí? Cuando yo les empiezo a hablar esto en la escuela a los jóvenes,
créame, a veces estaba yo dando el taller a otros jóvenes de otros grupos y a veces me pedían permiso de entrar y yo les decía, pero ya te di este taller, ya te tocó. No le hace, profe, déjeme entrar. Se sienten a gusto. Exacto, hermano, hay una catarsis que se le llama, ¿verdad? Es una limpieza exterior, empiezan a sacar aquello que ellos sienten, todas esas frustraciones, exacto, y ellos se liberan, hermano, de aquello que los está oprimiendo. Y miren, yo a veces y hay fotografías, tengo videos ahí en la página, donde veo a jovencitas, a jovencitos abrazados, llorando. Y yo con esa frustración también, de decir, ¿cómo no puedo traerlos aquí al frente y vamos a hacer un altar, ahora no se puede, claro que no, ¿verdad? Pero hermano, dentro de lo que en mí está, los oriento para que si ven a un compañero llorar, después no se burlen de él, no lo critiquen, sino que es un sentimiento tan necesario como el reír. Sí, por el sistema que hoy en día en nuestro país, ¿verdad? Pero el machismo, ¿no? Claro. Esa enseñanza, ¿verdad? Yo a veces digo que es una enseñanza muy fuerte, ¿verdad? Que el mexicano tiene, donde no te dejes, ¿verdad? Y esto, no llores, el hombre jamás llora, ¿no? Y cuando realmente estamos haciendo un daño muy fuerte, empezando con los niños, ¿verdad? Sí. Porque desde chiquitos los empezamos a instruir en ese tipo de ambiente, ¿no? Y cuando llegan a la escuela, pues ya van con esa mentalidad de que no tienen por qué llorar, no tienen que llorar, ¿verdad? Y va naciéndole pues, la frustración, ¿verdad? Al grado que cuando se casan, pues imagínense cómo llegan, ¿no, pastor? Van arrastrando, hermano, todo esto. Se lo van llevando. Sí, claro. Por eso hay jóvenes que llegan a la escuela y la toman como una cajita de resonancia. Todo lo que en la casa están viviendo, vienen y lo sacan dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, yo a veces cuando trabajaba los talleres con ellos, y todo esto se extraña, créanme, hermano, todos estos momentos, ¿verdad? Que uno vive con ellos ahorita en estos años o ya un año y cachito, ¿verdad? Que hemos estado sin trabajar en la escuela, se extraña, se les echa de menos a todos ellos. Yo digo, esto es como una batería para mí, trabajar con ellos por la satisfacción que se siente de esto. Yo les decía, ahorita están llorando, ¿por qué? No sé. No soy un adivino, ni tengo una bolita de cristal, ni tengo aquí con qué escanearlos para... No, claro que no. Pero ahorita están llorando por algo que les duele. Un día los voy a ver llorar de alegría. ¿Sí? Y créame, hermano, cuando me ha tocado estar a mí en el presidium, en las graduaciones, y llego y llegan los jovencitos y los saludamos y ya como despedida. O cuando me toca estar en la graduación allá al lado de ellos y veo a ellos que lloran, que se les salen las lágrimas. A veces llegan con los ojos quebrados, hermano. Y yo los veo, mi corazón se llena de alegría. Decir, mira, esas lágrimas son muy diferentes a las lágrimas de aquella vez en la clase. ¿Sí? Entonces, a veces, hermano, cuando no se entiende eso, es donde empezamos a relegar. Entonces, ¿para qué vivir si vamos a morir? ¿Qué sentido tenía? ¿Sí? ¿Para qué haber hecho esto? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿Para qué vivió? ¿Qué sentido? O sea, es donde llega a haber situaciones en que el joven llega a tomar otras salidas, ¿sí? Vamos a buscar las drogas, vamos a buscar a las pandillas, jovencitas, hermano, que empiezan a irse con jovencitos de muy temprana edad. Exacto, a buscar un escape, porque no supieron capitalizar, no supieron manejar y sacarle el provecho a la situación que estaba debido a que nadie los orientó. Sí. Y otra cosa, aquí, cuando alguien llega a decir aquella famosa frase también, yo sin él me muero. Y esto, hermano, créame, a mí me ha tocado trabajar con jovencitas dentro de la secundaria, en la preparatoria, casi diciéndome esta frase. No, profe, es que si él me deja, yo me muero. Una frase muy común, ¿verdad? Entonces, si yo escucho a alguien así, mire, vuelvo otra vez, ¿por qué tomar nuevamente a esta doctora que trabajaba con aquellos servicios paliativos dentro de aquellas áreas ya de despedida, vamos a decir, de aquellos enfermos terminales?
porque ella tenía ese tacto para trabajar. Si ella hubiera sido de otra manera, bueno, pues sí es cierto, nada más voy aquí a atenderlos un ratito y pues al fin ya se va. No, ella trató de darle los mejores días que los vivieran con una muerte digna, ¿sí? Dignificar a esa persona. Entonces, yo cuando escucho estas palabras de una jovencita, yo me pongo en su lugar y sí es cierto, yo pudiera decir, ay, te estás ahogando en un vaso de agua, hermano, pero cuando uno está en esa situación, ese vasito de agua es un océano. Y cualquiera se burlaría y se reiría, pero hay que entender que ese vasito de agua es un inmenso mar. Y si yo escucho, porque es lo que yo siempre les digo a los maestros, cuando yo aprenda a ponerme en sus zapatos, a escuchar con sus oídos, a mirar con sus ojos, a sentir con su corazón, ese vasito de agua, híjole, es muy grande. Ahí es a donde realmente todos necesitamos de todos, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, hay que también entender, hermano, cuando decimos, es que sin él no sé qué hacer, sin él se me acaba todo, sin esa persona yo me muero. Aquí no es amor entonces, sí, aquí es una codependencia que también es dañino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, hermano, esta disciplina, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a aprender a vivir, a saber llevar la vida a pesar de las pérdidas. Oiga, y ¿cuál es, cómo le podría hacer esta pregunta? Los sentimientos, ¿cómo lo toman los de la primaria, los de la secundaria? ¿Cómo toman esta asignatura, este tema, ¿verdad?, de la tanatología, en sus sentimientos de ellos? Porque me supongo que son diferentes, ¿verdad? Sí, bueno, uno no puede tratarlos como tal así, ¿verdad? Tiene uno que enfocarse un poquito más a la edad, de acuerdo, ¿verdad? En el grado en el que uno está trabajando. Ellos conciben, los niños de primaria todavía alcanzan a concebir la muerte de una manera muy diferente a Sí, lo que es un es lo que yo adolescente. quiero, ¿verdad? Que nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y nuestros seguidores de las redes sociales vayan viendo esto, ¿verdad? Porque sí es importante cómo lo ve pues de determinada edad, porque estamos hablando de la primaria, pues estamos hablando de 6 años, un promedio, ¿verdad? De 6 Sí. años a, ¿qué? 12, 13 años, ¿verdad? Y ya en los 13 años, a los 13, 14, 15 años, pues ya los jóvenes también ya lo ven de otra manera, ¿verdad? Aunque diríamos, hermano, que ahorita hay mucho adolescente prematuro, hay mucho adolescente precoz, Ajá. mucho adolescente que estamos hablando ya entonces de adolescentes de 11, 12 años, que la preadolescencia parece que ni la están viviendo, ¿sí? Así como hay adolescentes tardíos, hay unos que son muy tempranos. Sí. Entonces, sí uno también tiene que empezar no a generalizar, sí, que es difícil, ¿verdad? Hacerlo en particular, pero sí empezar a conocer. Por eso yo trato, hermano, de tomarme todo el ciclo escolar con ellos, ¿sí? De estar todo el ciclo escolar, incluso ya tuve la oportunidad, la bendición, ¿verdad? De haber trabajado con alumnos en primaria, de sexto año, pasarlos a secundaria a los 3 años y haber estado los 3 años en preparatoria. Ah, también con la preparatoria. Sí. ¿Ha estado, pastor? Sí, ya me ha tocado sacar generaciones de la preparatoria y créanme, hermano, conocerlos en secundaria a los 3 años y a ver su cambio y verlos crecerse y desarrollarse en preparatoria y ver nuevamente su graduación o estar con ellos en su graduación ya en preparatoria es algo bonito. Claro. Sí, Oh, porque una uno va, satisfacción, ¿no? sí, y ya más adelante, hermano, primero Dios, ya pudiéramos entonces explicar, ahora sí hasta por edades, cómo se concibe la muerte, para saber cómo tratar con ellos, cómo hablarle a un niño, Claro. cómo hablarle a un preadolescente, a un adolescente, a un joven, a un adulto, ¿sí? Conforme su edad, hermano, y la Claro. situación, incluso cómo tratar con ellos, cómo hablarle, Mire. para que puedan ellos tener una buena información dentro de lo que se puede, Claro. y puedan rescatarlo mejor. Qué importante es todo esto y apenas estamos introduciéndonos. Yo creo que ya, no sé, ya llevamos, ya creo que una hora, no sé, ¿verdad? Pero imagínense, es muchísimo lo que se tiene que aprender
y que realmente hace falta llevar todo este tipo de enseñanzas, ¿verdad? A la educación, a los jóvenes, porque hay tanto joven ahorita, y lo más triste, pastor, que muchos de estos jovencitos desde la primaria, secundaria, preparatoria, están solos en sus casas, viven solos por causa de problema social, que los padres tienen que trabajar todo el día, están solos, y luego los vemos estos jóvenes en el día, en todo el día, y sus sentimientos realmente a veces están muy dañados, ¿verdad? Sí. Ya le pregunté acerca de los sentimientos, ¿verdad? Y ya nos contestó ahorita acerca de la satisfacción, ¿verdad? Que usted y ellos tienen acerca de esto, ¿verdad? De este tema en estas áreas, primaria, secundaria, ahorita nos comentaba que también, ¿verdad? Preparatoria. Pero aquí algo muy importante. ¿Y qué? ¿Y qué dicen los maestros? Mire, lastimosamente, hermano, cuando yo les he hablado de esto, me dicen, aquí es una escuela, no es una funeraria. Al Mire, principio, al entrar. así, de entrada es lo que me llegan a comentar. Y estamos hablando que es parte del magisterio, personas que han llevado una licenciatura en pedagogía o han estudiado cierta materia, hermano, o sea, tienen un cierto conocimiento. ¿Será por la mala interpretación? Exacto, eso es lo que, por eso le decía, hermano, que esta se debería llamar biología, no tanatología, pero bueno, ya el nombre de tanatología, de biología, ya estaba. Así que ya no se podía tomar biología segunda parte, no sé, no, ya estaba. Entonces vamos entonces a estudiar la muerte de cierta manera, pero como pérdidas. Por eso me gusta más la definición que toma la etimología indoeuropea, que muerte significa separación. Y aquí estamos hablando de mucho tipo de separaciones. Claro, que vamos a entrar en materia. Exacto. O sea, poco a poquito, poquito. Pero cuando uno, hermano, al principio les ofrece este apoyo dentro de la escuela, es lo primero que me dicen. Es que aquí es una escuela, aquí los jóvenes están creciendo, están en pleno desarrollo. Y hablarles de muerte, esto déjeselo para los funerarias. No, es que no solamente para las funerarias. Claro. Esto no es para las funerarias. Cierto, hermano, estamos viviendo un tiempo de pandemia en las cuales hay un estrés, hay una incertidumbre, hay una angustia, ¿sí? Hay una ansiedad que se está viviendo, ¿sí? En las personas que están viviendo este tipo de muertes, ¿sí? De pérdidas de un familiar que murió contagiado. Y una cosa, fíjese, que muchos de ellos lo que están viviendo ahorita es una carga de culpabilidad. ¿Por qué? Porque fueron ellos mismos, o sea, hermano, esta es una etapa triste y que se tiene que enfrentar y hay que saberlo hacer bien. Me refiero a esto, hay un sentimiento de culpabilidad por aquellos familiares que fueron, así se lo digo de esta manera, a llevar a su paciente, a su familiar, a la muerte. Por eso es que muchos ya no querían, si nos damos cuenta, hermano, muchos ya no querían los hospitales para nada. Incluso cualquier checamiento o cualquier chequeo mensual, ¿verdad? Para nada ir al hospital, preferían comprar medicina por otro lado antes que ir a un hospital. Claro. ¿Por qué, hermano? Porque muchos llevaban a sus pacientes y ¿qué es lo que regresaban? Cenizas. Y decían, es que en este tiempo, hermano, que él murió, aquel familiar que murió en el abandono. Este es el estado de culpa que sienten. Yo lo traje, si yo hubiera luchado con él por un lado particular, si yo hubiera luchado de otra manera, si lo hubiera hecho, yo tal vez lo tendría aquí. Pero es ahí donde yo decía, hay una cita con la muerte. Si no murió de contagio, tal vez pudo haber sido un accidente, tal vez pudo haber sido un infarto, o sea, no sé, hermano, pueden mil formas de haber muerto, pero bueno, la cita la tenía ya por un contagio. Entonces, el pasar esta etapa, el haber llevado a esa familia a internarse y que solamente le entreguen una cajita con cenizas, le está causando un cargo de conciencia, un sentimiento de culpabilidad. Y dicen, es que murió solo. Bien.
si parte es cierto de que murió solo porque no estuvieron sus familiares, no estuvo solo. Estuvieron ahí médicos, estuvieron enfermeros, desconocidos a lo mejor y sí. A lo mejor estuvieron un momento, a lo mejor estuvieron al tanto de él, no sé. Mire, a final de cuentas, hermano, yo llego a esta conclusión. No importa quién le haya cerrado los ojos, sino por qué los mantuvo abiertos. Entonces, ¿dónde queda todas aquellas anécdotas? Por eso la Biblia no se equivoca, hermano, cuando dice tiempo de llorar, tiempo de reír. Nos duele el momento de que perdemos ese ser querido, pero va a llegar un tiempo donde vamos a reír contando aquellas anécdotas, contando las enseñanzas que se nos dejaron. Y es ahí donde yo decía, capitalizar, hermano, lo que me dejó. O sea, ¿cómo voy a hacerle ahora que ya no lo tengo? Bien, puedo hacer una cosa. Voy a sacar adelante aquellos planes, propósitos y metas que tenía. Honrar su memoria, ¿sí? ¿Cómo? Es el legado que me dejó, hermano, que no se olvide. Eso que él me dejó, que no se olvide. Por eso cuando Jesús se va, él dice bien claro, vayan, llegan discípulos y enseñen a guardar lo que yo les he enseñado. Ese familiar, cierto, no es Jesús, pero me enseñó, me dejó enseñanzas. Yo no tengo que olvidar. ¿Cómo lo voy a recordar? Con lo bonito, por eso hay instituciones, hermano, organizaciones, que le ponen hasta el nombre. Fundación X, Fundación tal nombre. ¿Recordando a quién? Aquel que murió tal vez tratando de hacer, o a nombre de él, están haciendo esa fundación. ¿Para qué? Para honrar. Y a veces nosotros lo que hacemos, hermano, nos dejamos caer. Entramos en una depresión y nos olvidamos de todo. Por eso todos necesitamos de todos, claro, ¿verdad? Por eso todo, porque sí es importantísimo, y retomando un poco lo dicho anteriormente, ¿no? La gente, bueno, ya viendo el ámbito espiritual, ¿verdad? El enemigo trata de que la gente esté sola, ¿verdad? Hemos copiado a veces patrones, ¿verdad? Acerca de esa, como que autodependencia, ¿no? De que yo no necesito de los demás, ¿verdad? Yo no necesito de la medicina, yo no necesito, ¿verdad?, del doctor, ¿verdad? Yo no necesito hasta de Dios, ¿no? Porque hay cuánta gente que ¿verdad?, podría decir eso, ¿verdad? Y llegar al punto de no creer en Dios, ¿verdad? O creerle a Dios, porque también son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, qué importante es lo que ahorita, ¿verdad?, estamos aprendiendo. Yo creo que tenemos mucho que aprender a través de este programa, ¿verdad?, que Dios ha puesto en usted, Pastor Omar, ¿verdad? Y créalo que es un gusto, es un placer estar aquí también sentado, ¿verdad?, en los micrófonos con ustedes, ¿verdad? Y aprendiendo, porque yo también aprendo de todos ustedes, ¿verdad? Yo vengo a aprender. Y qué importante, ¿verdad?, es de que nos comente realmente al final de lo que usted expresa a estos niños jóvenes, ¿verdad? Ese sentimiento encontrado en ellos, ¿verdad?, de que al principio pues tienen una mala idea, como los maestros tienen esa mala idea de la tanatología. Al final que usted termina estos cursos, ¿verdad?, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido con los maestros al final? Me han preguntado y me han dicho, ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde usted tomó? Bueno, claro, sí llevamos un curso, ¿verdad? En esto lo tenemos que aprender. Pero, hermano, dar un curso es fácil. Claro. Dar una enseñanza es lo más fácil que puede hacer. O sea, usted viene y si tiene mente fotográfica, pues mucho mejor. Claro. O sea, aprende todos los datos. Pero una cosa es hablar de lo que usted leyó, escuchó. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa es hablar de lo que usted vivió. Claro. ¿Sí? Por eso es lo que yo quiero que nuestros amigos radioescuchas, ¿verdad?, escuchen
eso que usted ahorita nos está comentando, porque sí, no es lo mismo aprenderse, no es lo mismo leer, transmitir nada más, no, lo más importante aquí es de que nuestros escuchas, nuestros queridos, ¿verdad? Seguidores en las redes sociales, ¿verdad? De viva voz, ¿verdad? Escuchen, ¿verdad? Esa experiencia, ¿verdad? Que no nomás es plasmada en letra, sino que es también, ¿verdad? Vivida, ¿verdad? Coméntenos. Sí, hace un tiempo me tocó estar dando un curso de tanatología para pastores y alguien por ahí me comentó y me dijo, mire, yo estoy en contra de todo esto. De hecho, yo estoy estudiando en la Universidad Tanatología, la licenciatura. Tengo una maestría en psicología y ahorita estoy estudiando tanatología, por eso es que estoy en contra de que se dé en la iglesia. Porque yo he visto cosas que hacen y no están bien, cosas que se dicen y no están bien. Entonces yo solamente me concreté y dije, bueno, yo solamente estoy recibiendo una orden de dar este curso. Bueno, yo no voy a participar. Perfecto. Cuando yo empiezo a hablar de lo que es la tanatología, hermano, y empiezo a hablar de mis experiencias como pérdidas significativas de un hijo, como lo tuve, de un matrimonio, de unos padres, de unos abuelos con los que crezco, de una mascota, de una propiedad, del funcionamiento de nuestro cuerpo como uno quisiera que estuviera. Cuando yo empiezo a tratar todo esto, hermano, y no solamente de la perspectiva de un libro, sino de lo que yo viví, de lo que yo sentí, de lo que aprendí y de lo que ahora yo les estoy compartiendo, como yo les digo, yo no vengo a darles o hablarles de un libro o de lo que aprendí yo en un pizarrón, en una butaca, en un pupitre, no estoy hablando, no, estoy hablando de lo que yo he aprendido a través de los años. Tal vez son pocos años, pero me tocó vivirlos muy intensamente. Entonces, es diferente, hermano, cuando uno les transmite. Sí, cuando uno les transmite, la Biblia dice muy claro, la abundancia del corazón abre la boca. Cuando mi corazón ha aprendido que todo esto que está marcado en un libro, en un texto, ya lo hemos caminado, hemos pasado renglón tras renglón y ahora podemos compartirlo. Es donde yo he visto maestros derramar sus lágrimas y me dicen, es que yo tengo otro concepto, muy diferente a lo que es la tanatología. Sí. Esto me tocó, hermano, igual estuve hace unos 3 años, me parece, estuve allá para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, igual impartiendo unos cursos y estaban puros pastores en la mañana y por las tardes yo daba en un instituto bíblico y ahí fueron algunas enfermeras, doctoras y estaban algunos licenciados, había gente preparada, hermano. Sí, había gente preparada en la mañana, pues eran puros pastores. Igual me lo llegaron a comentar. Dice, hermano, nosotros teníamos un concepto muy diferente de lo que era la tanatología. Sí, lo teníamos como muy ligado a la psicología y hasta la parapsicología, no sé, ya de una manera muy diferente, pero estamos entonces ahora entendiendo que Dios tiene un propósito en nosotros, que Dios quiere hacer algo con nosotros, y si Dios ha permitido, hermano, que nosotros pasemos por pérdidas significativas fuertes, importantes, es para, como decía usted, todos necesitamos de todos. Va a haber alguien que venga detrás de mí que necesite que yo le tienda la mano. Sí. Eso es lo que yo he alcanzado a percibir y ver de algunos maestros que les ha tocado. Qué importante lo que nuestro hermano pastor, ¿verdad? nos está comentando, ¿verdad? No sé cuánto tiempo todavía disponemos, ¿verdad? Para ir aterrizando un poquito, ¿verdad? Y como les decía yo hace un momento, ¿verdad? Realmente, pues estamos en una introducción, ¿verdad? Estamos conociendo también al pastor, ¿verdad? Omar, ¿verdad? Y pues estamos conociendo, ¿verdad? Lo que es este concepto. Y yo quiero recordarles a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Pues este programa va a estar siendo transmitido, ¿verdad? Cada martes, quiero entender bien esto, ¿verdad? Cada martes, en este horario aproximadamente entre las 11:30 de la mañana, aquí por la estación de radio, ¿verdad? Radio Consentido. Y pues realmente nos vamos a quedar, ¿verdad? Con muchas cosas, ¿verdad? Pendientes. No basta una hora, ¿verdad? No basta una hora.
pero vamos a seguir, ¿verdad? Y esperamos de que, pues, pastor, pues nos siga trayendo esta enseñanza, ¿verdad? Este conocimiento, ¿verdad? Porque sí es importante conocer todo esto, ¿verdad? Y como pueden ver nuestros amigos radioescuchas, realmente no estamos haciendo, y nuestro hermano pastor no está improvisadamente, ¿verdad? Sino que podemos escuchar de labios, ¿verdad? Que no nomás aquí en Ciudad Juárez se han dado este tipo de conferencias, ¿verdad? Este tipo de enseñanzas, sino que también, ¿verdad? Al interior de la República, ¿verdad? Se ha compartido esto, ¿verdad? Ha estado, ¿verdad? Con gente, ¿verdad? Con gente de otra índole, con pastores, conferencias con pastorales, ¿verdad? Y en otras índoles, gente del medio, ¿verdad? De la educación, pues ha respaldado y respalda este trabajo que usted, pastor, ¿verdad? Nos está compartiendo. Y ya para terminar, pastor, quiero dejarles tarea. Aleluya. Quiero dejarles tarea, ¿verdad? Todo lo que nos están escuchando, sí, aquí por esta estación, Radio Consentido, ¿verdad? 96.9. Quiero dejarles una tarea, no estamos en salón de clases, pero sí aprendiendo, claro. ¿Verdad? Hay una frase que yo he acuñado que dice que si yo escucho, se me olvida, ¿sí? Si escribo, recuerdo, pero si lo practico, aprendo. Exacto. Entonces, quiero dejar un poquito de tarea. Hay un libro que lo pueden escuchar por aquellos que batallan con la lectura. Se llama El hombre en busca de sentido. Hay un hombre que escribe este libro, Víctor Frank, un judío que estuvo durante el Holocausto nazi. Okay. En 4 campos de concentración, era un psicólogo, estudió la psiquiatría. Él se dedicó durante este tiempo de encierro, hermano, en estos campos de concentración, a enseñarle a la gente a sobrevivir, okay. A luchar por vivir, ¿sí? ¿Sí? Entonces, él buscó la forma de cómo ayudar a esta gente para que tuviera un sentido, okay. Su vivir. Entonces, aquellos que puedan, ¿verdad?, meterse a YouTube y lo puedan escuchar, sí, búsquenlo ahí, es un libro que pueden escucharlo, sí, se llama El hombre en busca de sentido, y la próxima semana, primero Dios, platicamos un poco más. Bueno, pues fue un placer haber estado aquí compartiendo estos micrófonos aquí en su estación de radio Consentido, ¿verdad? 96.9 FM. Y pues la próxima semana nos vemos en esta edición más, ¿verdad?, de este programa Tanatología, ¿sí?, de acuerdo a la Biblia. Su amigo el pastor Pedro Pacheco, pues también, ¿verdad?, nos dio un placer estar aquí con nuestro hermano pastor, ¿verdad? Y nos estaremos viendo la próxima semana, ¿verdad? Su amigo pastor Pedro Pacheco, Pedro Pash, ¿verdad?, que todos nos conocen ya como Pedro Pash. Y pues los estaremos esperando, amigos de las redes sociales. Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, qué hacer, con todo gusto, ahí, pónganla ahí en el cajón, ahí, ¿verdad?, mensaje, lo que guste por WhatsApp, nos pueden mandar también ahí. Inclusive queremos invitarlos, ya existe por ahí una aplicación, ¿sí?, una aplicación donde también nos puede sintonizar, ¿verdad?, en vivo y en directo, ¿verdad?, en vivo aquí no hay, ¿verdad?, otras cosas, ¿verdad? Aquí es en vivo, así es que a veces nos van a ver algo, ¿verdad?, algunos pequeños errorcillos, ¿verdad?, claro. Porque es en vivo y aquí no hay nada editado, ¿verdad? Así es que, ¿verdad?, nos esperamos la próxima semana en su edición, ¿verdad?, de Tanatología, ¿verdad?, de acuerdo a la Biblia. Pastor, Dios lo bendiga. Amén, Dios los bendiga. Nos vemos aquí, recuérdenlo, próximo martes. Aquí estamos, ¿verdad?, a las 11:30, hermano, para darle seguimiento y entonces entrar ya ahora sí a materia. A materia. Su amigo y pastor Pedro Pash se despide de ustedes, sin antes de desearle que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús.
momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, yo siempre estaré a tu lado. Y yo estoy contigo, en los momentos más difíciles, yo estoy contigo para ayudarte, para darte fuerzas, hijo, yo estoy contigo. Porque en los momentos más difíciles has estado conmigo, Señor. Nunca me has dejado, ni nunca me dejarás. Gracias, Señor.